unos cambios aquí en el punto de venta. Que no sé cómo ver aquí el chat. Vamos a crear un módulo aquí. Pues, custom point of sale. Vamos a borrar acá y limpiando el módulo. Borramos aquí por ahora. Y vamos a instalar este módulo. Y vamos a ir haciendo un poco de cambio. Ahí dio error. Porque la vista no la teníamos puesta. Vamos a iniciar la caja. Apertura 200. Ahora mismo no tenemos ningún producto. Vamos a duplicarlo para crear productos. Producto 1. Producto 2. Producto 3. Producto 4. No nos deben salir aquí los productos disponibles. Esta es la opción del barcode. No tenemos ningún barcode, así que por ahora lo tenemos. En principio vamos a estar haciendo unos cambios acá. No sé si tuvieran algún comentario por ahí, algún cambio que quisieran hacer, lo hacemos aquí en directo. No hay nadie, no importa. Lo primero que podemos hacer es validar, un ejemplo, la compra de un importe mínimo. Podemos definir que mínimo hay que comprar cierta cantidad. ¿De qué manera sería? Pues en la opción validar, por ejemplo, que el importe, que el total de la orden sea más de 5 euros. O tarjeta. En este momento de validar, que lance un error. Recién tuve que hacer algo que era tomar una nota en el momento que el usuario validaba y creaba una orden cuando le daban acá a validar. Entonces, ¿cómo lo hice? Vamos a compartir por acá cómo fue que lo estuve haciendo. Lo primero sería, me refiero a esto, cuando tú quieres mostrar,
una ventana, podemos usar una funcionalidad o una función que se llama make available, make awaitable, que es una función ya definida en el punto de venta que podemos utilizar para levantar ventanas, por llamarle de alguna manera. ¿De qué manera? Bueno, todo esto acá está definido en el post store. Podemos irlo buscando por acá. Se llama post store. Del punto de venta, podemos buscar acá, sería este que está acá. En el post store es donde se define todas las, casi toda la lógica de funciones, con los cambios de cajero, la sesión. Es como un store donde está disponible toda la información. Entonces, por acá tenemos nuestro store. Vamos a poner el modo del gorila, que así vamos a tener los assets activos. Deja que reinicie el sistema. Con el debug. Ya tenemos los assets activos. ¿De qué manera podemos depurarlo? Acá en el inspeccionar. ¿Y por qué eso sale para acá? Vamos a poner... Perdón, vamos a poner... un poco más, que se nos está yendo la pantalla. Bueno, ¿de qué manera? Vamos a colocar esto aquí abajo. ¿Y de qué manera podemos ver acá en Source? Tenemos esta carpetita amarilla que normalmente se nos habilita y nos pone cuáles son los paquetes de activos que están disponibles en este momento en la interfaz. Si se fijan, cuando aplicamos uno, por ejemplo, entramos acá en cliente, cuando vamos a pagos, tenemos los paquetes de activos. En este momento que vamos a estar utilizando, lo que vamos a estar utilizando va a ser, se volvió a quitar el mono. Vamos a poner el gorila, que es el que nos permite ver, como dice acá, el debug con assets. Aquí podemos ver, vamos al punto de venta y vamos a localizar nuestro post store, que es el que vamos a estar modificando. Nos dice que está en app store, post store. Este fichero que está acá es el mismo que está acá. ¿De qué manera? Pues ahora vamos a buscar el pay. Hay un método que se llama pay. Creo que era que se llamaba. Que es este que está acá, 1266. $1,266. Que es este que está acá. ¿Qué hace esto? Si le ponemos un punto acá y le damos aquí a pagos, se fijan, podemos hacer una depuración de lo que hace el método, como si estuviéramos debugueando con Python. Acá podemos ver que lo que hace es obtener la orden, ver si puede ser pagada, si no puede ser pagada, llamando a la función canPay. Si no puede ser pagada, pues retorna y no hace nada. En caso de que sí, pues entonces empieza a hacer un análisis del seguimiento de los productos y devuelve la siguiente pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a heredar ese canPay, ese método pay. ¿Para qué? Para levantar una ventana y solicitar una nota, el nombre del usuario, lo que sea que vayamos a hacer. ¿De qué manera? Lo primero sería, como puse crear un método acá, nos creamos un módulo que le ponemos custom punto de venta. Fue el nombre que se me ocurrió. ¿Qué sería lo otro? Pues lo otro sería static, crear la carpeta static, que es donde normalmente incluimos los activos. La carpeta src. Y acá dentro de src vamos a crear una carpeta que se llama override. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es sobreescribir
una funcionalidad del método postStore. Vamos aquí, nos creamos un archivo que sería poststore, el mismo nombre, .sm.js. SM es para el empaquetado del archivo. Recomiendo poner así cuando estamos utilizándolo. Y lo que vamos a hacer es importarlo en nuestro paquete de archivos. ¿Cómo sería la importación? Pues ponemos assets. Vamos a ver si la IA no la tengo configurada aquí. Assets, creo que era así. Point of sale es para la importación. Assets of sale. Ricky, aquí comentando un poco, Ricky. Point of sale punto assets post. Creo que es la importación. Vamos a confirmarlo, que sería acá. Es aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer haciendo? Vamos a incluir este que estamos haciendo dentro del paquete de archivos. Y aquí se rompió todo. Así. Nos copiamos todo y ya somos felices. Lo otro que sería, vamos a poner el nombre del archivo, porque ahora mismo como tenemos uno, normalmente se importa la carpeta completa, pero bueno, en este caso solo tenemos uno. Y de esa manera ya estamos importando el archivo dentro del paquete de archivos. Vamos a verificar acá, ponemos un alert típico de JavaScript y ver si nos lo muestra. Cuando recargue. Si se fijan, ahora va a aparecer una carpeta aquí que se llama igual que nuestro módulo, que nos indica que se está cargando ese paquete de archivos. Aquí nos indica que se está reconociendo nuestro archivo. Tenemos una carpetita por acá que se llama custom.devent. Ahora mismo solo tiene esto, porque lo que vamos a hacer ahora es una herencia. Lo primero, ¿qué sería? Importar el post store. Vamos a ver si hay alguno que ya lo importe. Como siempre digo, hay que revisar antes de ponerse a inventar. Sería aquí espacio post store. Y el patch también vamos a usarlo, por tanto no lo traemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un patch como este que está acá. Si se fijan, lo bueno es que lo he dicho siempre, saber dónde buscar las cosas. Y en vez de aprenderse las cosas de memoria, porque no hay necesidad, es saber lo que debes usar y utilizarlo, valga la redundancia. Sabiendo que tienes que utilizar, pues así de esa manera resuelve. Ahora mismo yo no necesito el setup, más bien lo que necesito es el async, ver cómo está definido aquí, que es de esta manera. Y lo que vamos a hacer es llamar al super, o sea, llamar al para que haga lo que tiene que hacer o porque lo tiene que hacer. Y anti, vamos a ponerle un console para verificar que esté entrando a nuestro archivo. Inside Story. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es heredando no sé qué pasó ahí. Lo que estamos haciendo es heredando la funcionalidad de pagar. Ahora en nuestros archivos, en nuestro fichero nos va a levantar una ventanita. Nos va a mostrar acá en nuestro archivo. Ya quitamos el alert, por tanto lo que nos muestra es nuestro código. Si se fijan, una vez que le damos aquí, ponemos el punto acá, cuando le damos pay,
entra en nuestro código. ¿Por qué? Porque estamos parcheando. Y luego es que él entra al default. Si lo hacemos al revés, pues lo que hacemos es que nos muestra, hace primero lo que debe hacer y luego hace lo que le ponemos. ¿De qué manera? Vamos a intercambiarlo y vemos qué hace. Si vengo acá y hago así al revés, van a ver, van a notar lo que me refiero. Le di muy atrás y salió completo. Estamos acá en nuestro archivo. Si le damos Pay, él entra, hace lo que le toca por hacer. Vamos a ponernos acá en nuestro punto en nuestro console. Y luego que entra al console. Si te fijas, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es levantar una ventana para obtener una información X del pedido que se está tomando. Ya sea una nota, quizás no una nota porque Odoo ya tiene sus notas internas, sino captura de algún dato específico que queramos mostrar. ¿De qué manera? Pues como comenté al principio, hay una función que se llama import make await-able from. Vamos a importarla de eso. Vamos a ver dónde es que está. No es un invento mío, por tanto, creo que llevo espacio acá. ¿Y para qué se usa? Es una función que se utiliza para mostrar diálogos, mostrar ventanas. Por tanto, debemos definir nuestra ventana. ¿De qué manera? Vamos a ver. Vamos a ver el chat aquí. Y nadie, no importa. Bueno, seguimos. ¿De qué manera? Lo que vamos a mostrar va a ser un diálogo que queremos que tenga. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer va a ser, perdón, vamos a mostrar cómo era que se usaba el make available. Era const, definimos el valor que vamos a obtener de esa ventana que vamos a mostrar. En este caso vamos a poner custom node, va a ser igual a qué? A wait make this.dialog, que ya está definido en el entorno de punto de venta. Y además vamos a estar utilizando un text input. Era import text input popup, que es un componente que ya está definido por Odoo en el punto de venta, pues por tanto lo podemos utilizar de esta manera. Y vamos a levantar un text input popup. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Si no me equivoco, text input popup, luego viene una serie de parámetros, como cuáles: el título del popup, que va a ser igual a, vamos acá a importar el import. Esto para la internacionalización del texto, para luego poderlo traducir. Custom note. Además del custom note, vamos a pasarle un placeholder, que es el valor que sale por defecto, por llamarle, para indicar al usuario lo que debe colocar en el campo.
create node, siempre en inglés, para luego traducirlo. Y además tiene un row que estoy viendo por acá, que es sin esto. Rows. Y tú aquí defines la cantidad de líneas que tenga, que tú vas a querer que tenga el input que te va a mostrar. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer con el custom note? Pues nada, lo vamos a hacer es console.log custom note. Y ahí vemos el valor que es. Y no va a mostrar más nada. Vamos a ver qué hace esto que acabamos de hacer. Si hace algo. No levanta. Ahora sí. Vamos a retornar el super luego. Recordar qué es lo que queremos mostrar. Una ventana para que nos permita obtener un valor y luego pues seguir con nuestro proceso normal. O le damos aquí en Pay. Si se fijan, lo que va a hacer es que nos muestra para Custom Note. Cuando le das a aplicar, lo que hace es llamar al padre. Y el tanto ese valor aquí en la consola nos lo imprimió. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues ese valor luego pasarlo al backend y setearlo en la orden. Vamos a poner, cuando le damos pago, aquí nos pone nota personal. Personal note, vamos a poner. Y lo que hace es que nos muestra la nota acá porque fue lo que le pusimos que debía hacer. Entonces, en resumen, cuando queremos mostrar una nota, una ventana, un pop-up, ya en el punto de venta tenemos habilitada esta funcionalidad que nos permite mostrar un diálogo y además tenemos este tipo de input pop-up. Hay otros que están definidos acá en punto de venta, si se fijan. En punto de venta, ¿dónde es? Punto de venta, app utils. En utils tenemos definido input pop-up y hemos usado text input, pero tenemos selection pop-up y tenemos number pop-up, que como ya pone ahí son útiles, que ya vienen definidos en el ODU para ayudarnos a no estar reimplementando cosas que ya están disponibles en el ODU. De esta manera que hemos hecho la posibilidad de obtener un nuevo, mostrar una ventana o algo en el momento de validar. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Pues heredar el post store, que como comenté es donde están definidas las funcionalidades principales, te diría, del punto de venta, que como este hay varios porque cada módulo inyecta su comportamiento. Si se fijan, mira cuántos hay. Son herencias que se hacen de funcionalidades de las existentes. Otra cosa que podemos hacer, como puse al inicio, mostrar cuál va a ser la cantidad, o sea, habilitar la validación para que la orden sea máximo 5, por ejemplo, 5, ¿cómo se llama? 5 euros en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Sería acá en el momento de habilitar el botón validar. ¿Cómo yo sé cuál es la función que ejecuta? Pues acá, normalmente lo que hago es aquí, venir a validar. Veo cómo se llama ese método y vemos si está. Este creo que podría ser. Porque es la manera que tengo de realmente de localizar qué función es la que ejecuta, porque si no, de tanto código que hay ahí, realmente no llegamos a la... Se fijan en ese validate order,
¿Que dónde está? Vamos a revisar si está aquí en el validate order. No, está dentro de la ventana de, mírala acá. Está en payment screen. Esta que está aquí. En post loyalty ya lo validan. ¿Por qué podemos hacer esto que está acá? Nos copiamos un poco el código y vemos cuál es la ventana que lo hace. Bueno, vamos a verlo acá. Nos creamos entonces screen, una nueva screen. Ahora veo qué nombre le ponemos, .sm.js. Es payment screen. De qué manera aquí venimos y le ponemos payment screen.cm.js. Que no busquen nada, no hace que nos aplique un refactor completo. Y así es como ya estamos dentro de la función de validate order. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, llamar al super y luego verificar lo que queremos validar nosotros. Esta sería la manera de llamar al super. Y luego vamos a poner acá en console validate, click on validate order. Por ahora esto es lo que vamos a hacer. Si se fijan, vamos a poner aquí para importarlo. Hay que importar este archivo en nuestro archivo manifiesto. Sería aquí, luego de esto, coma, un nuevo registro. Vamos a correr hacia acá para que se ponga un poco bonito. Y vamos a ver si hace la funcionalidad de mostrar en el log lo que le hemos puesto en el validate. Debemos recargar para que los assets se enteren. Y ahora vamos a ver acá que en el source va a estar disponible nuestro archivo dentro del paquete de archivos que hemos importado. Se quitan por acá. Si vamos acá, como comenté en la source, tenemos disponible el módulo nuestro y con los dos archivos que tenemos, porque lo hemos puesto disponible en ese paquete de archivos. Este, que es el que estuvimos viendo previamente, utilizando el make awaitable para mostrar un diálogo, que lo que hace para los dos que entraron, o tres que entraron ahora, lo que estamos implementando vendría siendo como acá, cuando tenemos un producto y le damos pagar, aquí lo que hacemos es pedir una nota. Este que estamos haciendo aquí, esto que se está mostrando, es lo que tenemos definido aquí en nuestro post storage, que definimos de esta manera. Utilizando make awaitable y utilizando text input poput, que ya está definido en el ODU dentro de los utils, en el módulo de punto de venta. Obtenemos esto, definimos acá en esta variable, definimos lo que queremos obtener de el resultado de mostrar esto y de esa manera lo mostramos. ¿Qué podemos hacer con esto luego? Pues ya sea por RPC, por lo que sea, adicionarlo a la orden o incluirlo de alguna manera en la orden para que luego sea procesado en el backend. Y luego llamamos al pay. ¿Para qué? Para que Odoo mantenga su flujo de mostrar la siguiente pantalla y demás. Acá, si se fijan, podemos, lo que puse en este momento fue, si no me equivoco, mostrarlo en un console. Y aquí podemos, estamos en directo. Y cuando aplicamos, ya tenemos ese valor. Ese valor ahora mismo está en el ambiente, que podemos capturarlo si lo hubiéramos incluido previamente en la orden. ¿Qué es lo otro que queremos hacer? Que el importe máximo, mínimo, sea de 5 euros. ¿De qué manera? Pues acá cuando le damos validar, ahora mismo lo único que va a hacer es clic, estamos en el validate order, que es esto que hemos puesto aquí en el console. ¿De qué manera? Pues lo que hemos hecho es localizar
vamos a hacer un nuevo pedido. Localizar el botón de validar. ¿De qué manera? Acá es la forma que utilizo yo. Si tienen una forma mejor, pues me la ponen ahí, yo la asimilo y podemos utilizarla. Pero realmente así es la forma que he encontrado. Realmente cuando Odoo tiene mucho código es un poco complicado ver de dónde salen las cosas. Lo que yo hago es inspeccionar el botón que quiero obtener. Si se fijan aquí me ubican el flex, pero yo quiero desde el validar. Entonces lo que hago es obtengo las clases en las cuales está definida en el XML y busco cuál sería el botón. Una vez que tengo localizado el botón, veo que aquí el onClick, que es el evento que está llamando, es el validate order. De esa manera, pues, localizamos el validate order, que si se fijan está definido acá mismo. Normalmente está definido el XML y luego JS. Y aquí podemos ver el validate order. Hola Luis. Y tenemos nuestro validate order que aquí lo estamos definiendo. Aquí definimos, esto lo trae Odoo por defecto. ¿Qué hicimos nosotros? Pues utilizando patch, lo que vamos a hacer es patchear el payment screen, que es la pantalla esta que estamos utilizando. Llamamos a nuestro setup en caso de que quisiéramos inicializar algún servicio. Creo que el de notificaciones está disponible, podemos verificarlo de qué manera. Pues acá podemos imprimir cuando llegue a esa pantalla, vamos a imprimir aquí el dist console.log o no hace falta. Vamos a ver. Cuando le demos acá seleccionamos el modo de pago en source, tenemos nuestro botón. En nuestro paquete de activos tenemos acá esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar. This. ¿Quién es this? En este caso, this es la variable que tenemos en nuestro entorno que viene siendo como el componente de esta pantalla. Como tenemos this, podemos ver todo lo que tenemos aquí. Cuando vamos a service, podemos ver si tenemos iniciado el servicio de notificaciones. Aquí en el environment, services, vemos si tenemos el de notificaciones que vamos a utilizar para lanzar una notificación en caso de que el importe no sea, mira, acá tenemos servicio de notificaciones. Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es verificar primero. Esto lo recomiendo siempre. Ver qué hace el código original para de esa manera ver qué es lo que vamos a hacer. Si se fijan acá, current orders, valid order. Bien, podemos ver aquí qué más tenemos en el this. This.post, tenemos la orden en cuestión. .post y podemos buscar qué es lo que queremos validar. Tenemos acá y vamos a buscar order. Creo que es cómo se define el atributo. This.post. Son todas las configuraciones relacionadas con el punto de venta que estamos viendo. Estos son de la moneda. En data, no. This.post.order. Vamos a ver cómo se refieren a la orden. Porque ya repito, no es saberse las cosas, sino ver dónde buscarla. Sería current order. Podemos ir aquí y buscamos el current order. This.current order, que es este que está acá, tiene un current order, que es como lo utilizan acá, y ahí tenemos el importe, el amount total. Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué cosa sería? Preguntar if this.current order .amount total, si es menor que 5, return, primero vamos a y lanzamos la notificación. This.environment.service this.post.notification, creo que es como se pone this.post.notification.
algo así. Add. Vamos a ver qué hace esto. Y aquí ponemos el mensaje que queremos enviar. Amount total can be grad, no sé mejor en inglés, así than 5. El tipo que le vamos a poner por ahora va a ser un warning. Stickly es para que si tú quieres que se quede fijo o si quieres que se vaya a los segundos. Vamos a ponerle aquí true. Y vamos a ver qué hace este invento que hemos hecho. Primero vamos a importar T. Creo que no lo tenemos importado. Si te importado. Pues nada. Vamos a ver qué hace validate order. Refrescamos para que nuestro paquete de archivos se entere de los cambios que hemos realizado. Hola Luis. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando le demos aquí en pagar, nos va a pedir la nota, porque la tenemos puesto. Y cuando le demos validar, vamos a depurar qué es lo que nos va a hacer. Al principio va a hacer lo que tiene que hacer. Vamos a ver si funciona, porque al hacer el super primero, pues nos estamos cargando un poco el proceso. Aquí order amount total es 2, si es menos que 5, debería mostrarnos el warning. Pero si se fijan, hizo lo que le toca hacer porque le toca. En este caso, ¿qué pasaría? Lo que debemos hacer es invertir y hacer primero nuestra validación y luego que Odoo haga su proceso. Para una vez que nosotros validemos que el pedido se puede, pues que Odoo haga lo que tiene que hacer. Porque si no, Odoo lo hace primero y una vez que él hace todo el proceso que te debe hacer, el nuestro no va a servir para nada. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a verificar nuevamente. Aquí le damos así. 363. Pago nuevo. Le damos con efectivo y nos valida que el pedido tiene que ser mayor que 5. Si se fijan, acá lo pone como el sticker no se va, la nota no se va, porque tenemos puesto que el sticky lo tenemos como true y el type sale warning y sale amarillo. Si le ponemos, creo que es danger, no me acuerdo cuál es, pues sí, parece que es danger, va a salir el mismo mensaje pero en rojo. Deja que nos refresque la pantalla. Cuando pagamos, nota de pago. Y cuando validamos con efectivo, nos pone en rojo, que nos dice que el importe tiene que ser mayor que 5. ¿Qué podríamos hacer aquí? Aquí podemos definir este valor. Normalmente sería definirlo en la configuración del punto de venta como una orden, un valor mínimo para evitar ponerlo así fijo en el código que sea configurable. Una cosa que bastante útil, que es el hecho de utilizar los T y en Python cuando ponemos el símbolo de el slash guión bajo así debajo para las traducciones, porque normalmente hay muchas personas que realizan el código en español, lo cual yo diría que está mal, porque lo ideal sería hacerlo en inglés y utilizar el término de traducciones. Por ejemplo, acá nos muestra en inglés. Vamos a ver cómo sería traducir estos términos. Vamos acá al módulo que estamos haciendo, lo validamos, lo actualizamos para que refresque y coja todos los términos a traducir. Y una vez que tenemos hecho esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí en ajustes, traducciones, vamos a exportar la traducción al español de mi módulo. Exportar. Y él nos genera ahora un fichero .po, que lo que hacemos va a ser ir a descargas, vemos que en descarga lo tenemos y
Lo que hacemos es pegarlo en una carpeta acá dentro de una carpeta que se llame i18n. ¿Para qué? Porque ahí es donde ahora tenemos definidos todos los términos. Por ejemplo, aquí ahora tenemos que el importe de la orden debe ser mayor a 5. Aquí tenemos el crear nota y aquí tenemos nota personalizada. Si nosotros ahora actualizamos nuestro módulo, que hará Odoo cargar las traducciones correspondientes, y como estamos utilizando T, pues él nos va a hacer, él detecta que debe mostrarlo en español porque es el idioma que está en el punto de venta, es el usuario el que está utilizando, y entonces pues nos los va a mostrar en español en vez de estar escribiendo el texto. Realmente se ve mucho mejor el texto en el código en inglés. Y ahora nos pone nota personalizada, crear notas. Si se fijan, ahora sale en español. ¿Por qué? Porque lo hemos utilizado con T. Nota personalizada. Y aquí nos lo muestra. Hemos definido más de una línea de pago. Efectivo. Cuando validemos, el importe de la orden debe ser mayor que 5. Si se fijan, ahora sale en español porque hemos utilizado T y hemos traducido los términos en el módulo, en el archivo .es. Vamos a ver un poco los comentarios, a ver si... Simón Alberto Rodríguez Pacheco. Buenos días, éxitos. Gracias, Simón. Aquí andamos. Cuando haces un video donde se expliquen los tests en Odoo Backend. No te entiendo un poco. O sea, te refieres a cómo hacer los tests que se definen en el Odoo. Me parece un video interesante. Vamos a revisar un poco el término porque realmente no es algo que muy común, pero súper importante. Debo un video sobre los tests. Creo que era por acá que se corrían. Podías regenerar los archivos. En algún lugar de por acá, creo que podías correr los tests, pero son los que ya vienen. No los pruebas de ejecutar pruebas unitarias. Creo que no son estas. Estos son un poco, se redirige. Así, de esta manera, puedes probar los tests que trae Odoo. Ve, eso es una forma de verificar que Odoo se pone a dar clic en todas las funcionalidades, pero eso no es lo que te refieres. Realmente lo ideal sería hacer los test unitarios para las funcionalidades que estamos desarrollando, lo que nos permite una mayor integridad y luego una mayor calidad en las funcionalidades. Si se fijan, eso es una funcionalidad que si hubiera algún error en alguno de los menús, lanzara el error gracias a esta funcionalidad que ya trae el Odoo, que se llama ejecutar clic en todos lados. Muy descriptiva. Y la otra que abrí fue esta que dice ejecutar pruebas unitarias, que es este que está aquí, en la cual Odoo está ejecutando todas las pruebas unitarias que están definidas. ¿Se fijan? Eso es lo que está haciendo él ahí, corriendo un poco las pruebas. Pero no hay ninguna de las nuestras porque no hemos puesto pruebas unitarias de nosotros. A estas son las del punto de venta. Pero sí, Simón, me prometo hacer cómo hacer los test unitarios en Odoo. Bueno, y cómo hacerlos en Python también. Por aquí, esto sería un poco las funcionalidades que tengo por acá. Luego, no sé si tenga alguna, si le doy pago. Ahora sí valida. Cuando le damos aquí, pues nos va por el flujo normal porque nuestra orden ya está pasó la validación del importe total. No sé si tenga algún otro requerimiento que hayan visto por ahí en post. ¿Y qué otra cosa se puede hacer aquí en el post? Esto que es nuevo, de la versión 18, que se puede ver un poco de la descripción del producto, el inventario. Realmente
acá estas acciones, que es para definir una lista de precios en un pedido, que esto puede que exista algún desarrollo que necesiten que esto esté limitado a ciertos usuarios. Sí, ese tema es el estándar de community. Eso es, esto es en puro community. Aquí no he puesto ningún tema ni nada, solo acá Odoo tiene sus configuraciones en el punto de venta. Ahora que Luis comentó, pues tú puedes definir en el punto de venta varias cosas. Hay cosas que no te dejan una vez que ya está iniciada la sesión, y hay otras que sí te deja. Por ejemplo, puedes conectarlo con las cajas IoT. Hace poco tuve que hacer algo que fue un tema. Dani, si estás viendo esto, saludos. Acá en configuraciones, tú defines los métodos de pago, que son los que salen cuando estamos iniciando. Este es la diferencia máxima que puede existir en la apertura y cierre de caja. Esto se lo dejo más a si hay alguien especialista, pues ya me rectificará. Estas son las imágenes. Se ve chévere los botones del inicio del post. ¿Y cuál es? Esto de acá. Hay una funcionalidad que realmente desconocía que Odoo tenía, que es bastante chula, que se ve últimamente. La voy a usar aquí ahora. Es el self-order. No sé si eso sea Enterprise o sea... que es esta del autopedido. ¿Qué hace eso? Eso es la típica pantalla que está en los lugares cuando... en los lugares grandes, por llamarle de alguna manera, lo he visto en lugares grandes, Burger King, McDonald's, no es una promoción, que tiene para que tú mismo selecciones cuáles son los productos que tú quieres pedir. ¿Y eso qué hace? Eso te lo genera, tú lo configuras en el punto de venta y vamos a hacer, hay que cerrar la sesión si no me equivoco, cerrar la caja registradora, vamos a poner aquí que hubo 50 pesos, cerrar la caja, cerrar de todos modos y ahí le está haciendo el cierre de caja, contabilizando todo y todo lo que toca. Vamos al backend para configurar el autopedido. Creo que es por acá. Y tú le configuras el autopedido. Autopedido, deshabilitar. Menú QR, menú más pedido. Vamos a poner esta así a ver qué es lo que hace. ¿Qué hace esto? Súper interesante, que es, ya le comento, lo que está disponible en bastantes lugares. Tiene el autopedido habilitado. ¿Qué significa eso? Que aquí tiene la vista móvil, menú para móvil, y lo que ves es, aunque parezca el post, es totalmente distinto. O sea, esto tiene su propio paquete de activos, no comparte nada con los puntos de venta, con los del punto de venta. ¿A qué me refiero? Que funcionalidades que sirvan acá, como por ejemplo notificaciones, ventanas, todo tiene su propio, sus propias configuraciones, su propio código. Lo podemos ver acá en el post self order, creo que es como se llama, que es este que está acá. Si se fijan, tiene su propio paquete de activos en SRC, tiene su propia app. Lo que me refiero es que no comparten nada con el punto de venta. No puedes importar, en mi opinión, si me equivoco nuevamente, no puedes importar nada, ningún utils que tengas disponible en el punto de venta, no lo puedes importar en el self-order porque no te funciona, te da error, te dice que no puede iniciar. ¿Y esto para qué es? Pues aquí, estas imágenes, si se fijan, no sé si lo notaron, está acá en la configuración. Cuando tú habilitas el autopedido, tú puedes poner cuáles son las imágenes que tú quieres que salgan, qué va a pasar con cada pedido. Pagar después se necesita Odoo Enterprise, pago en línea, ¿sabes? Ahí puedes hacer todo. ¿Y para qué esto? Pues, si se fijan, aquí tenemos solo la 301, porque Odoo podemos ir creando órdenes de esta manera. Pero ¿qué pasa? Si viene alguien en una pantallita y dice, yo quiero el producto 4 y no sale disponible,
Vamos a decir configuración del producto. Punto de venta disponible en autopedido. ¿Y por qué no sale? Qué interesante. ¿Por qué no nos sale? ¿Será que no tiene stock? ¿Que no tiene categoría? Productos. Vamos a decir por la categoría. No creo, pero bueno. Pues es por la categoría. No sabía eso. Todos los días se aprende algo nuevo. Aquí tenemos otra categoría que sería producto 2 y el producto 3 que tiene esta categoría y el producto 4 que tiene esta categoría. Cuando vamos al self order tenemos las categorías y de esa manera pues ahora lo que vamos a hacer es que nosotros mismos podemos como clientes, no como trabajadores de empresa, podemos definir qué queremos llevar. Si se fijan, yo puse una validación de que el pedido tenía que ser con mayor de 5, pero eso aquí no aplica. Si se fijan, nos le damos pedido, nos muestra el carrito y ahora tenemos 484, un pedido que podemos pagar. Aquí nos dice tu pedido es de 301, paga en la caja 484, aceptar. Y se fijan, gracias Leonardo. Estamos aquí viendo lo del autopedido, no sé si lo has utilizado. Si se fijan, yo tenía la 301 y él nos creó la S301. Si se fijan, aquí no puedes hacer nada, solo sale ese pedido. ¿Por qué? Porque el pedido que hiciste por el self-order fue este. Cuando vas a pagar, nuevo, y no nos deja pagar. ¿Por qué? Porque tenemos la validación. Vamos a más atrás, agregamos otro pedido. ¿Y qué pasó? Que yo, aunque yo validé por allá a la hora de pagar, pues aquí eso no sirve porque él nos está indicando cuando el pedido se va a procesar que la cantidad mínima tiene que ser de 5. Proceso que ahora sí funcionó. Esto realmente es súper interesante porque está en bastantes lugares, creo que está bastante de moda ahora, que es esta parte del autopedido, en la cual tú puedes hacer tu pedido y luego ir a la mesa, a la recepción y decirle, mi pedido es el 450 y aquí sale 450, ella toca tu pedido, de esta manera que acabo de comentar, y el usuario desde la pantalla lo avisa y luego va a la mesa y bueno, paga. ¿Ve? El S302 te dice paga por la caja, pasa por la caja para pagar. ¿Qué nos hizo aquí? Nos agregó el S302, que es este pedido. Pago, pagar. Esto es por el desarrollo que hemos puesto, que voy a poner este código, lo voy a publicar en el repositorio que hemos ido haciendo. Y aquí efectivo, pues, o con tarjeta, como sea. Y nos hace el pedido. Esto del autopedido está muy bueno y ya comenté. Se habilita en la terminal. No sé si tengan algún desarrollo por ahí que quieran que les ayude a hacer, bueno, en caso de que pueda. De verdad, gracias a todos los que han comentado ahí. Como comenté, pues nada, aquí ver cosas que quieran realizar, las dejan ahí en los comentarios y realmente me entretengo en ellos. Cómo hacer pedido, cómo, no sé, cosas que quieran implementar, cambios que tengan que implementar en Odoo, porque realmente, en mi opinión, ha sido de los módulos que más dolor de cabeza le da a las personas. Al principio me pasaba, pero bueno, ahora con este tema del Odoo realmente me ha ido mucho mejor y lo he podido dominar un poco mejor. A los que no están suscritos, suscríbanse, ayudan bastante. A ver si llegamos a los 2000 seguidores, 2000 suscriptores. Muchas gracias por lo de eso. Gracias por el apoyo y por estar acá. Gracias, chao.